Hermanos, que Dios les bendiga. Muy buenas noches. Qué bueno que ya está conectado en esta tarde, en esta noche, a nuestra transmisión del día miércoles, de este tiempo que tenemos de estudio, que tenemos de oración, que tenemos de alabanza a nuestro Dios. Me da mucho gusto verle conectado, me da mucho gusto ver que ya ha apartado su tiempo el día de hoy para esta transmisión que tenemos, que sin duda alguna Dios nos permite llevar a cabo, y para continuar con nuestro estudio que estamos tratando a lo largo de este mes. Como pues lo he mencionado, aprovechando las fechas, aprovechando los días, aprovechando la Navidad. Hablamos acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. A final de cuentas, el hecho de que se celebra la Navidad, más allá de los regalos, más allá de las fiestas y las comidas, lo que nos recuerda es el milagro del nacimiento de nuestro Señor, el milagro de que Dios mismo se hizo un hombre. Y eso es lo que hemos estado hablando las 2 semanas pasadas. El día de hoy entonces vamos a continuar en este tiempo con nuestro estudio acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Todavía tenemos otros 2 miércoles. Este mes tiene 5 miércoles, así que vamos a aprovecharlos bien para continuar hablando de el nacimiento de nuestro Señor. Entonces vamos a hacer una oración y comenzaremos con este estudio. Padre, te damos gracias en esta tarde, en esta noche, porque tú nos das la oportunidad de estar ya listos y dispuestos para escuchar tu palabra, para conocer qué es lo que nos dice tu palabra acerca de el nacimiento de nuestro Señor. En estas fechas se celebra la Navidad. Y recordamos, Señor, que el motivo de la Navidad es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy queremos, Señor, continuar con nuestro estudio pidiéndote de tu guía, pidiéndote, Señor, de tu bendición, de tu entendimiento para comprender la grandeza de que nuestro Señor Jesucristo un día se hizo un hombre y que un día nació como un bebé, como uno de nosotros, y que a través de ese milagro es que nosotros podemos tener vida. Ponemos este tiempo de estudio en tus manos, pidiéndote tu ayuda y tu dirección en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, comenzamos con nuestra tercera sesión acerca de el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Específicamente, nuestro estudio se llama El Camino a Belén, un panorama general del nacimiento de Cristo, y hemos estado hablando acerca de algunas cosas. Hemos estado hablando acerca de la necesidad de que el Salvador, pues primeramente de la necesidad del Salvador y después de la necesidad de que el Salvador fuera humano. Entonces continuamos hablando de esto, diciendo que gracias a que Jesús fue manifestado en carne, se pudo pagar la deuda que teníamos para con Dios. Porque ya que hay un nacimiento es que puede haber un día en la cruz. Ya que hay un nacimiento es que puede haber la crucifixión y la resurrección. Y esto es importante. Importante que nuestro Señor Jesucristo tenía que ser carne, tenía que ser hombre, tenía que ser partícipe de lo que somos nosotros, que fue lo que estuvimos viendo la semana pasada en algunos pasajes, por ejemplo Hebreos específicamente, que dice que tenemos un sumo sacerdote que nos comprende, que nos entiende. ¿Por qué? Porque sabe qué es estar en un cuerpo humano, porque sabe qué es estar en carne humana, el sentir necesidades físicas, el sentir hambre, el sentir sueño, el sentir cansancio, el sentir emociones. Nuestro Señor Jesucristo lo sabe porque Él lo vivió. También sabe que es ser tentado, sabe que es estar frente al pecado, pero claramente nuestro Señor Jesucristo no participó del pecado, pero se dio cuenta de la condición del hombre frente al pecado. Es importante saber que nuestro Señor Jesucristo de ninguna manera participó del pecado. Esta es la razón por la cual su sacrificio es aceptable para nuestro Dios, por el cual nosotros podemos ser perdonados. Pero nuestro Señor Jesucristo participó de esta carne, de estos huesos, de esta sangre. Nuestro Señor Jesucristo participó de ser un hombre.
y de estar limitado a un hombre como tal, porque bueno, Dios es eterno, Dios es infinito, Dios no está limitado por un tiempo o por un espacio como nosotros. Para nosotros pues el tiempo es una limitante claramente, y también estamos limitados a un espacio. Yo estoy aquí en este instante, no puedo estar en dos lugares al mismo tiempo, no puedo estar aquí y al mismo tiempo en la sala. Nosotros estamos limitados a eso, pero Dios no. Dios, las cosas físicas a Él no le limitan. Pero cuando Jesús, cuando el Dios Hijo se hace carne, se limita a los límites físicos nuestros. En ese momento el Señor Jesús toma un cuerpo humano y ahora se limita a un tiempo, a un espacio, porque participó de ser como nosotros para poder llegar a la cruz en nuestro lugar. Su victoria sobre la muerte y la tumba ganó la victoria para todo aquel que pone su confianza en Él. Esta es una seguridad que nosotros tenemos a causa de que nuestro Señor Jesús se hizo un bebé, se hizo un hombre y llegó a la cruz. Y no solo llegó a la cruz, sino que venció a la muerte, y es por eso que resucita al tercer día. Tenemos esta confianza en Jesús. Vamos a ver estos pasajes. Juan 1:12. Juan 1:12. Vamos a verlo, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Me parece interesante. Voy a leer el verso 14, vamos a continuar. Verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y específicamente este verso 14, creo que es uno de los que representa el milagro del nacimiento, de la encarnación de nuestro Señor. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a ver otro pasaje en Primera de Corintios, en el verso 3 y 4, Primera de Corintios 15, capítulo 15, versos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, o sea, a Pedro, y después a los 12. Y ahora vemos el verso 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. A final de cuentas, pues este es un recuento de lo que es el Evangelio, que comienza en el nacimiento, en el momento en el que Dios Hijo se hace un hombre, se hace partícipe de esta carne, de un cuerpo humano. Y todo esto lleva a la cruz y lleva a la resurrección. La resurrección es parte fundamental, elemental de el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque nos da seguridad de que aunque muramos, nosotros también vamos a resucitar. Y si resucitar para una vida eterna, básicamente. Y si nuestro Señor Jesucristo no resucitó, entonces, pues, dice Pablo, vana es nuestra fe. Incluso porque en el libro de Hechos, los apóstoles, cuando empiezan a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hablan acerca de la muerte y específicamente de la resurrección. No solamente es la muerte y la resurrección, que todo esto surge de que un día nació nuestro Señor Jesucristo. Esto después es importante. Y a continuación, entonces, pasando a un tema diferente, hablamos del nacimiento virginal, que es parte del milagro eterno que sucede cuando Jesús nace, y bueno, que es recordado en estas fechas de Navidad. La doctrina del nacimiento virginal es realmente importante, demasiado importante. Vamos a ver estos pasajes que nos hablan acerca de esto. Isaías 7:14, que es la profecía antigua. Isaías 7:14, que dice así: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ya dijimos entonces que, pues, como tal, este no era su nombre de Jesús, sino que era la representación o lo que significaría su presencia, que Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, que básicamente eso fue nuestro Señor Jesús, eso es nuestro Señor Jesús, Dios con nosotros. Vamos a Mateo, donde se encuentra el cumplimiento de esto. Mateo 1:23, que dice así:
Mateo aquí está aplicando, está mostrando el cumplimiento. Como hemos mencionado, Mateo es escrito a los judíos para mostrar este tipo de cumplimientos del Antiguo Testamento, de las profecías. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Este es el anuncio del ángel a José. Emmanuel, Dios con nosotros. Y bueno, la virgen concebirá a un hijo, la virgen concibió a un hijo. Vamos a Lucas 1:27, que aquí también importante. Dice, 26, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. En este caso habla específicamente de a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Es especialmente esto que menciona la escritura, y vamos a otro pasaje más adelante, Gálatas, la carta a los Gálatas de parte de Pablo, en el verso 4. Capítulo 4, verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esto entonces es importante destacar todos estos pasajes que hablan acerca de la virginidad de María y de el nacimiento virginal. Estos pasajes claramente establecen que el nacimiento de Jesús fue el resultado de la obra del Espíritu Santo en el cuerpo de María. Esto es importante, que este nacimiento fue un milagro, que no fue un nacimiento como cualquier otro. Si bien mencionamos constantemente y defendemos el derecho a la vida y luchamos por eso, que el nacimiento de cualquier bebé es un milagro, pero específicamente el nacimiento de nuestro Señor Jesús tiene muchas implicaciones, ya que realmente simplemente fue María la que intervino. No hubo una concepción entre hombre y mujer, sino de aquí surge el milagro. Estuvieron involucrados en la parte inmaterial, que es el Espíritu Santo, el cual lleva a cabo la obra, que si bien el Espíritu Santo a lo largo de toda la revelación en la Biblia vemos que lleva a cabo una obra inmaterial, y lo material, que es el cuerpo de María, que es su vientre. Entonces, esto es un milagro sin duda alguna. Por supuesto, María no podía fecundarse a sí misma, no es como que ella misma pudiera generar el bebé, esto es claro, sin duda claro. Y en este sentido, pues, María fue un instrumento, fue como un recipiente donde se gestaría nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo convirtiéndose en un hombre. Solo Dios pudo efectuar el milagro de la encarnación. Solo Dios pudo haberse transformado en un hombre, y esto es un milagro. Esto es un milagro sin duda. Lo he mencionado y lo vuelvo a mencionar porque es importante. Las religiones a lo largo de la historia se han encargado de buscar un camino en el cual el hombre pueda acercarse a Dios. Pero lo que la Biblia nos muestra, por decirlo así, el cristianismo, lo que nosotros predicamos, el protestantismo, muestra que Dios mismo fue el que se acercó al hombre. Dios mismo se convirtió en un hombre para estar cerca de ellos. Y no solo para estar cerca, sino para tomar su lugar, para de esta manera pagar el castigo que debíamos. Esto es importante, y de esto habla Pablo en Filipenses acerca del proceso de nuestro Señor Jesucristo, que Él mismo se humilla para traer salvación a los hombres. El negar la conexión física entre María y Jesús implicaría que Jesús realmente no fue humano. Esto es de suma importancia, ya que Jesús era humanamente hijo de María. Totalmente, porque era un hombre. Porque así como nosotros, los que somos hijos, ¿verdad? Que todos somos hijos, a final de cuentas tenemos una conexión física con nuestros padres, y eso es sin duda claro. De ahí los rasgos físicos, y que el color de piel, y que los ojos, y que tantas cosas que sacamos de nuestros padres. También el Señor Jesús, a final de cuentas, tenía una conexión física con María, porque nació, porque fue formado en el vientre de ella, porque era un hombre, era un humano como usted y como yo.
Esto es realmente importante. La Escritura enseña que Jesús era totalmente humano, completamente humano, como era un hombre, en toda la extensión de la palabra era un hombre, como usted y como yo, un hombre, una persona que sentía que tenía hambre, que sudaba, que tenía ganas de ir al baño, que tenía hambre. El Señor Jesús era eso. Él es limitado en su cuerpo físico, sintió las mismas necesidades físicas que usted y yo, con un cuerpo físico como el nuestro, el cual lo recibió de María, porque es formado en el vientre de María y nace como un bebé. Él tuvo que aprender a caminar, tuvo que aprender como un bebé, como usted y como yo, porque era un hombre. Era un hombre. Esto es importante. Al mismo tiempo, Jesús era totalmente Dios, con naturaleza eterna y sin pecado. Y esta es una de las verdades más profundas de la Escritura y también quizá difícil de entender. El hecho de que un hombre, siendo totalmente hombre, también fuera Dios. Porque Jesús es el nombre que lleva al estar en el cuerpo físico. Pero Jesús existe desde antes, desde la eternidad. Él existe, Él está presente desde antes. Jesús es un nombre que Él tiene al nacer, al tener un cuerpo físico. Pero Él ya existía desde antes, pero Él ya estaba presente. Él ha estado desde la eternidad. Incluso el Señor Jesús dice, desde antes de que Abraham fuera, yo ya era. Nuestro Señor Jesucristo existía desde los tiempos antiguos, desde la eternidad. Nuestro Señor Jesucristo ha existido, pero su nombre como tal, Jesús, viene en el momento que Él nace como un bebé, porque lo que hemos visto que Jesús significa Dios es Salvador, Dios salva. Esta era la personalidad que Él iba a tener, de Salvador. Pero es hasta este momento que se le da este nombre de Jesús, cuando Él nace como un bebé. Pero Él ya existe. Él ya existe desde la eternidad. Vamos a ver esto. Juan 1:14. Bueno, desde el 1, solamente para recordar, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, en el principio mencionamos que en el principio tiene una conexión clara con Génesis 1:1, donde dice en el principio. Entonces Juan, hablando de Cristo en el principio, está hablando de este principio y que desde ese principio ya estaba con Dios y que desde el principio ya era Dios. Entonces, bueno, Juan 1:14. Juan 1:14 que dice así, bueno, ya lo leímos, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a ver en primera de Timoteo 3:16, que dice así, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, Dios, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. Básicamente es como un recuento que hace Pablo acerca de el ministerio de nuestro Señor Jesús. Dios fue manifestado en carne. Dios, el Dios eterno, el Dios de la creación, el Dios fue manifestado en carne. Esta es la gran verdad de lo que sucede, de lo que se recuerda en Navidad, que Dios fue manifestado en carne. Y vamos a Hebreos 2:14 al 17. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que, por temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, nuestro Dios fue manifestado en carne, que es nuestro Señor Jesucristo. Jesús no nació en pecado, esto es, Él no tuvo una naturaleza de pecado. Por eso es que su sacrificio es agradable a Dios. Vamos a ver Hebreos 7:26. 7:26 que dice así: porque tal sumo sacerdote nos convenía, nuestro Señor Jesús, inocente, sin mancha
santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho aún más sublime que los cielos. Esta es una descripción de nuestro Señor Jesús, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Nuestro Señor Jesús no fue partícipe de pecado en ningún momento, en ningún instante. Y por eso es que su sacrificio puede cubrir nuestra maldad, porque si hubiera participado de pecado, su muerte simplemente hubiera sido por su pecado, no para cubrir el de la demás gente. Entonces, esto es importante. Nuestro Señor Jesucristo nunca pecó, por eso es que es importante el nacimiento virginal, porque pareciera que la naturaleza pecaminosa es pasada de generación a generación a través de los padres, de los hombres, de nosotros, hombres. Por eso es que aquí está el milagro. Este es el milagro. Todo esto pues surge de alguna manera desde lo que sucede en el jardín del Edén con Adán y Eva, porque a final de cuentas Adán era el responsable. Cuando Dios se acerca a buscarle a quien pregunta más directamente, pues es Adán, porque Adán era el responsable de su esposa, y esto es un modelo claro delante de Dios. Los hombres, nosotros como hombres, pues somos responsables de nuestras esposas a final de cuentas. Entonces, parece ser que esta es una de las causas por las cuales la naturaleza pecaminosa se transmite a través del Padre, básicamente. Entonces, vamos a ver aquí qué dice Romanos 5:12. Romanos 5, Romanos 5:12, que dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y verso 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, esto es Adán, la desobediencia de Adán, y por su desobediencia nosotros somos también constituidos pecadores a causa de que pues realmente somos descendencia desde aquel entonces. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La obediencia de uno, Cristo, en la cruz, muriendo por nuestro pecado. Así como somos constituidos pecadores a causa de Adán, asimismo los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, somos declarados justos por la justicia de Cristo. Porque Él se ha identificado con nosotros, porque hemos creído en su sacrificio, y por eso es que somos declarados justos. Entonces, aquí surge el asunto de la importancia del nacimiento virginal. Porque Cristo, nuestro Señor Jesús, no tenía en su naturaleza humana esa naturaleza pecaminosa que nosotros sí tenemos. Nosotros estamos atados de alguna manera al pecado. Nuestra naturaleza pecaminosa no es quitada. Cuando creemos en Cristo es debilitada, no es quitada. Por eso es que seguimos en esta batalla diaria en contra del pecado. Y cuando creemos en Cristo, cuando somos transformados y renovados, podemos decir que no al pecado por la obra de Cristo. Pero antes no. Antes estamos constantemente atados al pecado y nuestras decisiones básicamente solamente llevan pecado. Pecado, 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 pecado. Pero nuestro Señor Jesús no. Él podía estar, Él estuvo en estas situaciones, lo que vemos básicamente en Mateo capítulo 4, donde es tentado, que claramente pues no es la única vez, ¿no? Pero ahí es la vez más clara que se nos muestra. Mateo capítulo 4, es tentado de parte de Satanás, y Él puede decir que no al pecado, a causa de que no hay una naturaleza pecaminosa en Él. Porque si lo pensamos de alguna manera, si vemos la situación en la que Él estaba, nosotros como seres pecadores claramente hubiéramos ido corriendo ante la decisión llena de pecado, lo cual nuestro Señor Jesucristo no hizo, lo cual en la cruz es manifestado, porque no solo muere, pero derrota a la muerte porque no había pecado en Él. Asunto importante del nacimiento virginal.
El nacimiento entonces virginal de Jesús evitó la transición de la naturaleza del pecado y permitió al Dios eterno convertirse en un hombre perfecto, que podía dar su vida por la humanidad. A final de cuentas, nuestro Señor Jesús, el nacimiento de nuestro Señor Jesús, contiene verdades eternas realmente grandes, por lo cual defendemos nosotros el hecho de recordar pues la Navidad. La Navidad, a final de cuentas, lo que nos recuerda es el nacimiento de Jesús. Y lo utilizamos nosotros como ocasión para recordar estas verdades grandiosas del Evangelio, para recordar estas verdades tan profundas del amor de Dios y de su gracia para con el hombre. Que Dios mismo se hace un hombre, se hace carne, para poder vivir una vida como nosotros y poder llegar a la cruz. Pero, a pesar de que era hombre, no participó en absolutamente nada que tenía que ver con pecado. En cuanto a él se dijera que lo hiciera claramente, convivió con los pecadores porque llevó el mensaje de la salvación. Pero llega a la cruz, muere, vence a la muerte y resucita. Y por eso es que nosotros tenemos confianza plena en él. Pero esto sucede porque un día nace. Nace y se hace un hombre, se hace un bebé, como pues alguna vez usted y yo lo fuimos. Asunto importantísimo. Y bueno, pasamos al siguiente punto que es importante, el cual es ahora sí notar cuáles son las cosas en orden en cuanto a lo que respecta al nacimiento de nuestro Señor Jesús. Entonces entramos ahora sí de lleno. Todo esto pues fue como un antecedente, ¿no? De todas las cosas que implica el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Todo esto que hemos visto hasta este momento. Pero a partir de ahora vamos a ver cómo es que las cosas suceden en orden en cuanto al nacimiento de nuestro Señor Jesús. En cuanto a esto, pues el Evangelio de Lucas es el que nos proporciona mayor información en cuanto al nacimiento de nuestro Señor Jesús, incluso tiempo antes. Porque bueno, es necesario mencionar que el nacimiento de Jesús pues no pasó por casualidad. Hubo muchas cosas que pasaron antes, hubo cosas que Dios fue preparando tiempo antes de que nuestro Señor Jesús naciera. Y el Evangelio de Lucas es el que nos da más claridad en cuanto a este asunto, porque no habla solo del nacimiento de Jesús, sino habla de cosas que pasaron antes del nacimiento de nuestro Señor Jesús, que claramente no fue una casualidad, sino que fue algo preparado eternamente por Dios. Entonces, bueno, a manera de introducción del Evangelio, pasando a otro evangelio, porque vamos aquí a hacer como una unión de los evangelios para tener una línea en orden cronológica de lo que sucede con el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Entonces, Juan hace una introducción en su evangelio hablando acerca de lo que fue del ministerio de nuestro Señor Jesús, como un preludio, como una reseña, ¿no? Para ver a qué es lo que vamos a entrar, qué es lo que vamos a ver. Entonces vamos a anotar Juan 1, de los versos 1 al 18. Esta introducción, este preludio acerca de lo que está por acontecer, pues es interesante. Hemos estado anotando algunos versos, pero no todos. Entonces dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, o sea, Juan el Bautista. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, nuestro Señor Jesús. Verso 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y bueno, hermanos, pues nos quedamos con este preludio, con esta introducción de Juan a este análisis que vamos a ver en cuanto al orden de los sucesos del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Entonces, nos vemos la semana que viene, hermanos. Si tiene alguna duda o alguna pregunta, díganos. No olvide, hermano, que el motivo de la Navidad, a final de cuentas, es el milagro del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Esto es lo que recordamos, y también nosotros defendemos el hecho de la Navidad, porque nos recuerda una de las verdades más profundas del amor de Dios para con el hombre. Sin duda, esto es algo maravilloso. Pero bueno, entonces nos vemos la siguiente semana. No olvide asistir a las actividades en la iglesia. Y lo vuelvo a repetir, si tiene alguna duda o cualquier cosa, pues aquí estamos al pendiente. Nos vemos la otra semana, hermanos. Que Dios les bendiga.